Amigo el doctor Alberto Scavarelli, lo voy a complicar, siempre lo complico porque voy a pasar el menú de Francesca para hoy. Andrés es de los que dice que le cuesta hablar después porque se hace agua la boca cuando escucha todo esto. Es bravo, bueno, pero prepararse. Pastel de carne y papas con ensalada de chauchi y huevo. Pollo asado criollo con chorizo, papas, boñeto y ensalada criolla. Zapallitos rellenos gratinados con mozzarella acompañados con arroz blanco. Churrasquitos de cuadril encebollados con puré. Milanesas de ternera con papas fritas. Está roncando Alberto del otro lado. Milanesas de pollo con mozzarella, panceta crocante y puré. Sorrentinos con salsa caruso. Raviolones con tuco y chivito al pan con papas fritas. No sé si llega calentito allí, Alberto, pero te paso los números para el WhatsApp 094-104-928 y el fijo 462-37442. Bienvenido, Alberto Scavarelli, buen día. No es justo, no es justo. Está mal eso, ¿no? Eso debe violar los derechos humanos. Hay que encontrar el artículo, pero debe haberlo. Qué formidable estos tiempos que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Sí. Te das cuenta que tienes eso y tantas cosas al pie del teléfono, que todos tienen teléfono y Sí, la comunicación es formidable. Se habrá cambiado la vida, ¿no? Se habrá cambiado la vida, a veces no nos damos cuenta. Lo que es la tecnología aplicada, porque tecnología siempre hubo, pero esta disponibilidad a todo nivel, digo, hoy prácticamente todo el mundo, salvo gente que esté muy, muy, muy mal, tiene acceso a esa maravilla de que le tocan timbre en la puerta y tienen la puerta al menú. Te das cuenta que eso era impensado, era la vieja cocinando toda la mañana. Me acuerdo que mi mamá empezaba temprano para hacer las milanesas. Bueno, fue un menú. Yo creo que el programa, mi columna puede terminar acá ya. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Y me Buen voy a parar en provecho, la muchas puerta. gracias. Voy a mandar un WhatsApp y me paro en la puerta a ver qué son, 500 y pico kilómetros. Nada más, o sea, vas a tener que ponerlo en el microondas y calentarlo, pero... Que no venga caliente no importa. No. Sabes que yo aprendí una cosa que ya que estoy la cuento, que entre las cosas que yo he hecho fue ser presidente de ILPE, las industrias pesqueras, Sí, del sí, grupo, sí. ahí en el primer gobierno del doctor Sanguinetti, allá por el año 85, 86. Y una de las cosas que los biólogos me enseñaron es el peligro de el recalentar ciertas comidas y sobre todo los mariscos, ¿no? No sé Claro. bien por lo que digo yo, pero porque como normalmente no se llega a temperaturas donde realmente la bacteria que se mate por temperaturas muy altas, sino que se trata de una entibiada, de una cosa por el estilo, el proceso de multiplicación en un calamar, por ejemplo, que me habían mostrado las gráficas, ya en aquella época, era, pero exponencial. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los calentados. De recalentar, pero bueno... Esta columna ha sido la columna sanitaria del doctor Scavarelli, en ejercicio ilegal de la medicina. Ahí está, ¿no? Y te digo, y ni te cuento cuando ayer, por ejemplo, había... O sea, porque está bueno, eso que tú decís, como los tiempos han cambiado y la gente se ha tenido que ayornar, inclusive personas que se vuelcan a este tipo de comercio, de comidas rápidas. Uno asocia la comida rápida a la hamburguesa, en fin, alguna cosa bien sencilla. Pero, por ejemplo, a veces hacía mucho frío ayer, como hace hoy, había feijoada. Había osobuco. ¿Cuánto hace que no escuchás un menú con osobuco? Yo por una feijoada voy en bicicleta hasta acá. Venís acá, ¿no? Está la feijoada y está el feijón también, Sí, ¿no? bárbaro, ¿no? Che, bueno. A ver, Estas Alberto. cosas dietéticas maravillosas. Sí, fantástica. Vamos a un tema que me gustaría que tú lo encararas, porque yo sé de tu preocupación por todo esto. Uno ayer miraba las imágenes de lo que está ocurriendo allí en la Franja de Gaza, lo que está pasando en Israel, los bombardeos y civiles que mueren, niños que quedan sin padres, de ciudades arrasadas. O sea, ¿qué explicación le encontramos a esto? Bueno, yo tengo una experiencia de vida muy fuerte el año anterior, hace 2 años, porque fui a Palestina por una invitación formal con Naciones Unidas, con la OCDE, etcétera, y pude estar en territorio palestino, una cosa increíble porque primero el vuelo, no hay aeropuerto en Palestina, por lo tanto llegué desde Montevideo, terminé en Tel Aviv, y bueno, y en Tel Aviv ya me esperaba el embajador en Israel, pero además
el embajador uruguayo en Palestina, porque Uruguay tiene embajada recíproca a los dos países, pero el auto del embajador uruguayo en Palestina tenía que tener las banderitas uruguayas, recuerdo, y vinimos por una ruta de muchos kilómetros, que es como un túnel sin techo. Son muros muy altos, puestos a los lados de la carretera, y bueno, y luego piquetes militares, porque en realidad Palestina, no solo la Franja de Gaza, tiene un muy fuerte control militar israelí, y la estructura de gobierno, y un gobierno por supuesto que es palestino, pero mucho de la gestión tiene mucho parecido a lo que son nuestras alcaldías, diría yo. De todos modos, en aquel momento, porque hay un tema que es clave, el tema es cómo se tienden puentes en este tipo de situaciones, que les sirve a todo el mundo para lograr la pacificación, lograr el menor índice, por lo menos, de violencia y la mayor construcción de diálogo. Yo no pude entrar a la Franja de Gaza porque, por razones de seguridad, para no exponerme, no me dejaron ir. Pero vi cosas increíbles. Es una sociedad en una altísima tensión, donde no se trata de emitir juicios, simplemente me refiero a la descripción, donde además hay atentados permanentemente, incluso en una de las oportunidades que yo estuve, vi en una de las salidas que hicimos oficiales, vi una reacción muy fuerte de las custodias y todo eso, que uno va midiendo cuando está en esos lados el nivel de temperatura ambiente por la actitud de los custodios, ¿verdad? Cuando los tipos están de espalda a uno y mirando el horizonte y cortan la cuadra, yo pasé mucha intensidad ahí en esos días. Incluso me había comprado un reloj de esos que marcan el estrés y lo acumulan, y no lo había mirado. Después que lo miré, yo lo tengo siempre al mínimo prácticamente, y estuvo todos esos días al máximo, ¿no? Pero bueno, de pronto se produce un incidente en una parada de autobús y una persona que es suicida en definitiva, saca un puñal y apuñala a gente hasta que uno de los que está ahí es uno de los guardias que andan de particular y lo elimina, digo, ¿no? En una palabra, son esas cosas que se transforman en perdón, se transforman en increíblemente endémicas, y que uno dice, bueno, pero tendría que poderse, tendría que Naciones Unidas, el mundo organizarse. La humanidad no va a estar madura, no va a poder decir somos realmente humanos más allá de nuestros defectos, mientras no tengamos organizaciones que puedan, con garantías y respeto de los derechos de autodeterminación de cada pueblo, establecer los límites de acción. Está claro que esto es como el huevo y la gallina, digo, ¿verdad? Es decir, una de las cosas increíbles de los procesos violentos es que todo depende de qué punto, salvo que uno conozca el caso cero, el primer ataque. Normalmente, a lo largo del tiempo, las grandes conflictividades entre grupos humanos, e incluso internamente, los conflictos internos, está en cuando se trata de vengarse de lo que el otro hizo, que al mismo tiempo el otro lo hizo para vengarse de lo que le hicieron. Sí. Entonces es una cadena que depende de donde uno ponga el punto de corte para poder verlo. A mí que me tocó esa responsabilidad en Naciones Unidas en otros temas, lo más difícil de todo es acercarse al punto cero o construir un punto cero doble, como le llamo yo siempre, o le llamaba en esos momentos, que es decir, bueno, esto fue una barbaridad, esto otro es una barbaridad. Partamos de esta base, cómo se baja el nivel, sobre todo con el tema de la cooperación en materia de delito organizado y los conflictos enormes entre los países que normalmente no se conocen mucho, pero que son durísimos, porque detrás de toda esa cooperación también hay pérdida de autodeterminación y de respeto de ciertas cosas. Por eso todo es un proceso reglado y que requiere mucho, pero mucho aprendizaje. Yo sinceramente nunca voy a terminar de agradecerle a la vida poder haber estado en esos escenarios, digo, ¿verdad?, donde las cosas realmente pasan. En el caso concreto actual, es evidente que eso, si no hay una alternativa de construcción de acuerdo, va a terminar con el peor de los pronósticos, y lo digo con enorme dolor, porque en la medida que aumenta la tecnología, donde la capacidad de ataque es cada vez mayor, y el combate no convencional se va potenciando por los equipos disponibles. Yo miraba que el otro día el ataque palestino fue
con 100 y pico de cohetes de los que tiraban antes de A1, ¿no? Y había un documental donde se mostraba, por un noticiero, que Israel tiene lo que llaman, creo que el escudo de hierro, el escudo de acero, que es un sistema antimisilístico, que Sí, trabajamos mucho en la Convención de Armas y Explosivos, me acuerdo cuando hicimos para la OEA. Y bueno, pero eso tiene una capacidad de respuesta. Ahora, si uno le tiran 200 de esos, es probable que no tenga la capacidad de neutralizarlos todos. Eso quiere decir que en la medida que el mundo se transforma en por lo menos tripolar en materia de potencia, China, Rusia y Estados Unidos por lo menos, que la OTAN está teniendo un papel muy complejo porque Estados Unidos, aunque ahora mejoró la relación, le sigue reprochando a Europa la bajísima inversión militar que hace y que cuando las papas queman hace que los contribuyentes americanos pongan equipo militar estadounidense en Europa para los conflictos europeos. En fin, evidentemente que si no nos ponemos los pantalones largos como humanidad, estas cosas van a terminar todas muy mal. En un país que tiene, en un mundo que tiene 60 millones de refugiados, es una cosa que son 20 Uruguay enteros de personas viviendo refugiadas en distintos países. El Líbano, la cantidad de refugiados que hay en el Líbano es indescriptible, ver los campamentos lo que son. Pero en fin, volviendo al tema, el eje central del asunto, uno no puede dictar una conclusión diciendo esto es así o esto es asá, porque todos los orígenes son complicadísimos. Yo sigo dudando, y es una herejía lo que voy a decir, si realmente estuvo bien en Naciones Unidas cuando creó esa zona con Israel y en el medio de una zona que se sabía que iba a ser un estallido. La gente de Palestina fue desplazada, eso es un hecho, y quizás no se encontró la forma para establecer un mecanismo de gobierno mundial en las zonas religiosas comunes donde estuve y que son realmente conmovedores. Son lugares que a uno le remueven la vida. Cada piedra que pisa, cada pared que toca sabe que por allí pasó Jesús, o por allí hay justamente personas que tienen una representatividad enorme de lo que son operadores religiosos de altísimo nivel, el propio Muro de los Lamentos. Es decir, son cosas que uno no es el mismo después que toca el Muro de los Lamentos, por ejemplo, y tiene un momento de inflexión personal ante esa inmensidad de manos que han tocado millones de veces antes que uno. Y a lo que voy es que uno no se resigna a que esto no encuentre una solución. La Franja de Gaza es una olla a presión, que evidentemente hay allí un tema político interno, como en todos los lugares, las poblaciones no necesariamente están o no están en acuerdo con lo que está pasando y con la forma de encararlo, pero está claro que el desnivel de potencia es tan enorme que donde haya mayor eficacia por parte de Palestina respecto del ataque, o de Hamas respecto del ataque a Israel, bueno, la respuesta puede ser realmente terrible, ya lo está haciendo, ¿no? Y entonces son esos círculos viciosos. Mira, yo tengo un familiar muy querido, brillante, uruguaya, que está en Suecia hace muchísimos años. Y estuvo a cargo durante mucho tiempo, se retiró ahora, hace unos meses, de todo el tema de los refugiados en Suecia. Y me contaba, yo aprendo mucho de ella, lo bueno de la vida es agarrar a los que saben y exprimirlos, y aprendo muchísimo de ella, y me contaba, mira, los errores, hicimos edificios, como puede ser el Parque Posada, por poner un ejemplo de edificios grandes nuestros todos juntos, y ahí fueron todos los refugiados musulmanes, por ejemplo, ¿verdad?, de los países musulmanes. Y bueno, la primera generación que ahí se alojó fue una cosa, pero luego los muchachos que iban naciendo y se hicieron adolescentes, de un modo u otro, por abierto que sea la sociedad donde viven, terminan teniendo discriminaciones por un lado, por otro lado terminan siendo retroalimentados por movimientos muy duros desde el punto de vista de acción militar y de acción terrorista. Y me contaba la cantidad de muchachos jóvenes de segunda y tercera generación que fueron captados por internet, por el ISIS, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, esas vivencias personales, esa sensación de frustración de quien dio su vida detrás de eso, años y años, con esa mentalidad que yo no quiero ser chauvinista, pero
hay pocos personas en el mundo que tengan la sensibilidad uruguaya para estas cosas, ¿no? No es que los demás sean insensibles. ¿Será que somos un poco más cancheros? ¿Será porque nos criamos en un país que es más chico que todos los demás? ¿Será porque tuvimos que superar muchas dificultades y otras nunca ni las imaginamos? Pero lo que quiero concluir en esto, Iván, así en esta pincelada improvisada, es que el crecimiento de la escalada militar o de acción directa o terrorista de cualquiera de los lados, primero, inevitablemente violatoria de derechos humanos esenciales porque mueren como siempre los inocentes. Y segundo, que la desproporción y el balance es tan gigantesco. Lo que voy a decir es muy delicado porque no representa la opinión del pueblo palestino. Uno va hablando con la gente y se establecen esos diálogos que son siempre interesantes. Pero hay gente que yo vi en Palestina, palestinos, de personas que están vinculados a las cosas, ¿no? No me refiero al gobierno, me refiero a la gente que está en los restaurantes, que está Sí. en esos momentos que uno está reunido, pero que hay otras partícipes. Y hay gente que está realmente extenuada, digo, ¿no? Que ya da pánico realmente vivir en esas condiciones, porque se está esperando la acción enloquecida de un lado con la reacción proporcional o desproporcional del otro, y la franja de Gaza es algo que yo solo lo he podido ver por YouTube, sinceramente, pero son esos elementos que uno debiera ver porque son centenares de miles de personas viviendo en condiciones permitidas porque Israel, que lo tiene bloqueado, le permite desde tener lugares a salir a trabajar hasta los suministros esenciales. Es decir, cerrar un grifo y es terrible las consecuencias que pueden haber. Uno lo que quiere en definitiva es, como uno dice siempre, poner un Uruguay en paz y en solidaria libertad. Evidentemente esos pueblos tendrán que terminar encontrando una ecuación y el mundo un sistema de compensación. Digo, ahí es muy difícil dar recetas en esto. Lo que sí tengo, y por eso te agradezco la pregunta, porque tengo tan vivo el tema de Palestina en el último viaje que además, como dije, incluso se firmó un convenio allí. Yo estaba presidiendo el CLAD, el organismo iberoamericano de organizaciones de gobierno, del Ministerio de Gobierno, y bueno, y teníamos cierto nombre allí por el tema de la gobernabilidad, que es el tema que a mí me tiene desvelado y moriré abrazado a esto. Y en función de eso, un día vino el embajador palestino a Uruguay, mejor dicho, a mi despacho en presidencia, y me trajo esa invitación. Que recuerdo que como estas cosas tienen mucho que ver con la ecuación política del país y hay relaciones diplomáticas porque hay embajadas de otros lados, de todos modos consulté a Nin, al canciller, y le pareció un hecho insólito, insólitamente positivo, que se buscara al Uruguay o a un uruguayo para ir a un lugar en este momento de conflicto, hice las consultas bilaterales que había que hacer, y bueno, en definitiva sí pedí que que se hiciera un evento en el que terminó yendo Naciones Unidas, el Fondo Monetario, la OCDE, en fin, la UNESCO, en fin. Y fue una sesión espectacular, y luego yo era el invitado allí, me llevaron a recorrer lugares increíbles, el propio embajador me llevó por lugares formidables, y les cuento solo un detalle. De pronto en el medio de Palestina, no estoy hablando de la franja de Gaza, estoy hablando de la ciudad, me llevaron a ver una muralla, una muralla de cemento que debe tener unos 10 metros de alto, y casi un círculo de aproximadamente unos 500 metros más o menos, y que no se sabe lo que hay adentro, porque es un punto vacío, que claro, con custodia de soldados israelíes, ¿verdad? Que dicho sea de paso, son gente muy joven, son teclas de 5 personas, chicos y chicas que con caras muy, pero muy jóvenes, armados como si fuera la guerra de las galaxias, ¿no? Y ellos tienen un hotel allí, los palestinos, desde cuya azotea se puede ver para adentro de ese lugar, y me llevaron, ¿no? Y uno, presa de la curiosidad, obviamente, imagínense que cada desplazamiento era con un sistema de seguridad como si hubiera indescriptible, decenas de custodias, corte de calle en cada extremo, varios vehículos, en fin. Entonces, me llevan a la azotea y veo
y adentro de toda esa superficie enorme había solo un camioncito chico, ni una sola persona. Claro, hay kibutz cercanos, seguramente, yo no pregunté en Israel lo que era eso, pero seguramente son lugares de concentración para el caso de una intifada, proceso complejo. Está el tema de los asentamientos, en fin, hay muchísimo tema allí, que además es difícil juzgarlo desde lejos, y mucho menos encontrar un culpable. Lo que está claro es que el proceso este último ataque de la semana pasada y la retaliación es muy, pero muy compleja porque, insisto, en la medida de que se busque mayor eficacia en el ataque palestino, la respuesta israelí puede ser, hoy es quirúrgica prácticamente, a pesar de que siempre mueren los que no tienen que morir también. Nadie tiene que morir, pero me refiero a gente que ni sabe de por qué murió. Pero está claro que la desproporción allí es enorme. El juego de las potencias internacionales está ahí rondando porque es un punto estratégico, entre comillas, quizás no sea el punto estratégico del mundo, ¿no? Pero son lugares que nadie quiere perder espacios. Y bueno, yo creo que hay que encontrar el punto de equilibrio, donde está ese muro donde uno se apoya y se conmueve, donde están catedrales históricas, lugares llenos de refugios de la fe, y que son compartidos y que por suerte hay una administración allí que permite un uso colectivo, pero me gustaría un paso más. Y ojalá que el mundo árabe es un mundo difícil porque tiene otro modo de pensar, yo lo aprendí mucho en Dubái, hacen un gran esfuerzo para el trato con Occidente, y yo creo que la gente que tiene experiencia en eso, que la hay, yo creo que el mundo tendría que ponerla para recuperar la confianza. Estas cosas son todo fruto de la confianza o la falta de confianza. Y el de construir caminos para que haya un espacio para todos. Y donde se ve que no es posible el espacio para todos porque la violencia está demasiado enraizada. Y bueno, hay que buscar soluciones que salven la vida de la gente y generen procesos que vayan desde los realojos hasta la transacción territorial, porque son lugares muy complejos y que nacieron violentamente. Sí, es decir, no hay que olvidarse que cuando Naciones Unidas crea Israel, crea en base al desplazamiento palestino, que no tiene nada que ver con el derecho que cada pueblo tiene de tener llegada a los lugares de su culto. Me refiero que la semilla de este proceso, que tanto admiramos, porque era darle el Estado a una nación que estaba errante como el israelí, y la judía, a mí me parece una cosa preciosa. Lo que me parece raro o me parece preocupante que se construya sobre la base de decirle a otro, usted córrase de acá. Claro. Sobre todo donde los dogmas son tan fuertes. Y bueno, y uno sabía que eso iba a terminar en un conflicto tarde o temprano, que se resolvió porque Israel ganó la guerra de los 6 días, vamos a entendernos. Sí. Porque el mundo árabe la hubiera arrasado de la faz de la tierra, Israel de lo contrario, ¿no? Por eso, si habrá para hablar, Iván, te agradezco la sorpresa de esta pregunta, pero realmente mi experiencia palestina e israelí allí fue muy fuerte, de esas cosas que a uno le dejan una impronta para siempre, ¿no? Claro, sí, sabes que era necesario, y te pido mil disculpas si tienes alguna otra cosa programada, pero se crea un concepto equivocado por parte de la gente, ciudadano común, de todo esto que ve. Alguien me dice, Israel conquista territorio a base de guerras. Digo, a ver, yo leo acá, dice, Israel anuncia despliegue masivo de fuerzas de seguridad para frenar violencia interna. Son enfrentamientos que están desde de la propia creación. Y que, como tú decís, si no hay un equilibrio, alguien que lo ponga y que intente mediar correctamente, es muy difícil que esto pase. O sea, que pase, digo, que deje de ocurrir. Y acá se están cobrando vidas, muchísimas vidas. O sea, y además, o sea, yo no conozco Israel, me encantaría conocer, porque me hablan maravillas las personas que han estado allí. Un estado próspero, un estado moderno, un estado que manteniendo sus raíces culturales, igual intenta avanzar y lo hace de muy buena manera. Por eso estamos hablando o sea, que tiene ciertas medidas de protección que son de una verdadera potencia, apoyados seguramente por grandes potencias también, pero que no han sabido utilizar. Y yo no creo que los israelíes sean integrantes de un estado de guerra. O sea, no son todos soldados.
son ciudadanos. Y este enfrentamiento que se está dando duele, insisto, yo te lo tenía que plantear porque veía las imágenes y no podía creer, porque mueren mujeres, mueren niños en todo este enfrentamiento, o sea, no son soldados. Pero además el tema es que si uno ya hila un poco más fino, digo, ¿verdad? Es decir, hay un proceso que incluso Naciones Unidas ha juzgado duramente, que es los asentamientos, ¿verdad? Porque en algunos lugares se van creando asentamientos que no son los viejos kibutas y los edificios preciosos, pero que son fortalezas, yo lo vi, sí. No estuve dentro, pero lo vi. Y por otro lado hay factores muy importantes, digo, por ejemplo, los Altos del Golán es un lugar que Israel invadió, que no le corresponde, pero que estoy seguro que no lo va a entregar jamás, porque los Altos del Golán significan que hay una protección, que donde se instale alguien que quiera atacar a Israel en los Altos del Golán es como tirarle piedras desde la azotea del edificio de al lado a uno que está en planta baja, digo, ¿no? Entonces, está claro que todo este proceso está infectado de etapas muy duras, porque cuando la guerra de los 6 días Israel avanzó en su territorio mucho lo conservará porque siente que es su franja de protección. Pero por otro lado, en esa franja de protección quedó gente desplazada. Y esa gente desplazada es alentada por espíritus, y muchas veces que están impregnados de violencia y de terrorismo, que los puede haber en todos lados. Es decir, aquí no hay vestales, todos tienen algo que ver, pero algunos están actuando con una violencia progresiva que me parece que nos lleva a un rumbo muy complejo, donde va a morir muchísima gente si no se hace algo, ¿no? Es decir, en una palabra, una potencia como Israel, al que le ha ganado a todos los países árabes juntos cada vez que ha tenido que pelear con ellos, y está allí cada vez más próspero, bueno, una potencia como Israel, que tiene capacidad nuclear, que tiene el ejército de los más poderosos del mundo, ver un primer ministro israelí, como lo vimos cuando vino a Uruguay, y la custodia que tiene, todos los demás custodias son aprendices al lado de cómo se mueve la custodia del Mossad, digo, ¿no? Es algo impresionante la profesionalidad, los jóvenes que son, y por otra parte que todos son soldados, digo, ¿verdad? Es decir, el ciudadano israelí, todos tienen capacidad militar, ¿no? Que estén trabajando de cirujano, pero hasta donde sé, capaz que estoy exagerando. Pero a lo que voy es que si no se pone un torniquete en esto, las muertes que pueden haber en el futuro son tremendas, porque ese bolsón de la Franja de Gaza es un caldo de cultivo peligrosísimo, de donde surge la reacción, porque están viviendo en condiciones muy complejas, y esa reacción va a generar otra reacción que va a ser cada vez más dura. Por eso yo creo que ahí el mundo tiene que meter mano y decir, bueno muchachos, hasta acá llegaron y esto lo vamos a resolver de algún modo, ¿no? Vean por YouTube sobre, no me refiero a ti que sabes muy bien esto, me refiero a los amigos que nos regalan gracias a ti estos minutos de escuchar, ¿no? Que vean en YouTube lo que es Franja de Gaza, tratando de ver distintas opiniones, ¿no? Porque todo esto está impregnado de subjetividades, pero verlo, porque yo lo he visto solo así, pero vengo siguiendo este tema del tiempo que presidí la Secretaría de Naciones Unidas, ¿no? Con enorme preocupación, y volvemos al tema de siempre. En definitiva es cómo se logra gobernar y construir paz en una sociedad, para que los problemas que la gente viva sean los problemas que tienen que ver con la vida, no los que tienen que ver con las relaciones políticas, las situaciones internas, los malos manejos de los gobiernos, la adopción de medidas que no tienen una evaluación suficiente en sus efectos, el excluir de los lugares de poder a los vamos arriba que podemos, porque después se extinguen y quedan por el camino la gente que cumplió ese pedido y no tenía respaldo real como para poder tener que afrontar las cosas, y pasan los países, pasan los organismos internacionales, pasan las regiones. En una palabra, creo que Uruguay ahí siempre está llamado a mucho porque es un país de paz muy respetado, muy respetado. Yo siempre digo, Iván, no habría explicación para que un país de 3 millones y poco de personas, con buen PBI, pero ni comparar, no somos potencia militar, y estamos en el sur del mundo, en el sur del sur, como suelo decir yo,
tantos de nosotros hayamos tenido la oportunidad de dirigir organismos donde hay gente de nuestro país, te digo, ¿no? Ser electos ni siquiera por acuerdo, sino por elección directa. En los casos míos, a mí nunca me tocó presidir ni en la OEA, ni en Naciones Unidas, ni en el CLAC, ni en tantos lugares. Nada por acuerdo político entre países, que yo te doy esto y entonces te concedo la presidencia de Uruguay. Felizmente nunca me pasó, siempre fue a fuerza de nuestro estilo uruguayo, de estar donde hay que estar, hacer lo que hay que hacer y ser firmemente constructivos. Usted tendré anécdotas para contar, pero lo que me importa muchísimo es que reflexionemos de esa zona del mundo donde hace falta gente que construya la paz, ¿no? Eso es lo más importante. Alberto, te despido con este mensaje. Aplausos por haberse contactado con el doctor, una persona con esta experiencia, asombrada por lo que se vio ayer, dice un oyente. Te agradezco mucho, como siempre, Alberto. Buena semana, nos reencontramos el próximo miércoles. Nos encontramos la semana que viene y gracias por esos comentarios tan lindos. Muy amable como siempre, Alberto, un gran cariño. Bueno, gustazo que nos damos de tener al doctor Alberto Escavarelli. Queríamos hablar del tema porque había gente que me había mandado mensajes y realmente impresiona lo visto a través de las imágenes.